Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Para los que se están preguntando qué pasa con el libro de Apocalipsis, vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Solamente que es necesario tocar otros temas muy importantes para que crezcamos en el conocimiento del Señor, y esto nos ayude a vivir nuestra vida diaria, nuestro diario caminar en el Señor. El pasado miércoles estuvimos viendo capítulo 4, capítulo 5 del Apocalipsis, preciosísimo, pero ahora vamos a abrir el libro de Colosenses, amados, porque ya una vez Pablo dijo: tengo que darles de comer papilla, porque si les doy steak se atragantan. En otras palabras, les estaba diciendo Pablo que esos hermanos todavía no tenían la madurez suficiente para poder entender las verdades, grandes verdades espirituales que Dios tiene en su palabra. Y es por eso que esta noche vamos a tocar el libro de Colosenses, para entender un poquito más cómo es el caminar cristiano. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿De qué, hermanitos? Entendimiento. No está hablando de lana, no está hablando de feria, no está diciendo para que ustedes sean ricos hasta el copete. Todas las riquezas del pleno entendimiento. No busque, pero esto va de la mano con Juan 17:3, que dice: y esta es la verdad, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, volviendo al versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados, ¿cómo es el caminar de un cristiano? Vamos a poner un nombre: Tiburcio. Tiburcio no conoce de Dios. Tiburcio anda en sus propios caminos. Tiburcio camina su propia vida, camina su camino, decide por sí solo. Tiburcio vive su vida de acuerdo a cómo se le ha criado, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a los golpes que le ha dado la vida. Tiburcio vive su vida incluso creyendo en Dios. Le preguntan a Tiburcio: ¿crees en Dios? Dice que sí, pero vive separado de él. Tiburcio dice que cree en Dios, pero no tiene tiempo para él. No tiene tiempo para él, no ora, no habla. Y Tiburcio definitivamente sí dice creer en Dios, pero no lo conoce a su Dios. Entonces, o al Dios que dice creer. ¿Qué pasa? Que un día se encuentra con un hermano en Cristo. Ese hermano le habla del Señor, le habla de la salvación, le habla del perdón tan hermoso que Cristo ofrece, le habla de ese regalo
de salvación que Cristo ofrece en la cruz del Calvario. Y le dice, y le ofrece a Tiburcio esa salvación. ¿Qué hace Tiburcio? Tiburcio acepta a Cristo Jesús. Acepta a Cristo Jesús y cambia de camino. Todos hemos cambiado de camino, ¿verdad? ¿No? Cambia de camino. Así como todos nosotros cambiamos de camino. Ahora, hermanos, aquí viene, no el problema, aquí viene el detalle que espero que usted abra su corazón y entienda. Así como Tiburcio, las iglesias en el mundo entero están llenas de Tiburcios, hermanos en Cristo, que han recibido la salvación, que sí son salvos, que sí tienen la salvación, que tienen la puerta de entrada de par en par a la presencia de Dios, pero que se han quedado ahí, se han quedado ahí en la puerta, no han entrado más, no han profundizado más, no han conocido más de ese Señor, de su Señor, y por falta de ese conocimiento, ahí andan, son salvos pero andan batallando, son salvos pero andan peleando. Ahora, peleando en el buen sentido, tratando de ser buenos cristianos, tratando, y hablas con un Tiburcio y te dice, sí, hermanito, aquí estamos luchando con esto, y andan luchando y batallando y tratando, repito, tratando de ser buenos cristianos. Recuerden, Tiburcio entregó su vida a Cristo. Entonces comienza a venir a la iglesia. Y en la iglesia le enseña, ok, ahora eres salvo. Dios te ha regalado salvación. Ahora tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora caminamos en el camino del Señor. Entonces Él comienza a caminar en ese camino y comienza a crecer en el conocimiento de su Señor, en el conocimiento de aquel que lo amó, en el conocimiento de aquel que lo perdonó en la cruz del Calvario, y comienza a entender por qué Jesús murió, comienza a entender todas las grandes verdades de las que habla el apóstol Pablo a Colosenses, y empieza ese crecimiento, ese conocimiento. Y como Pablo dijo, es necesario que yo mengüe y que Cristo vive en mí. Como dijo Pablo, oro porque tú crezcas en el conocimiento de Dios. Mi ruego es que crezcas en el conocimiento de Dios, de tu Señor, de tu Cristo amado. ¿Sabes por qué? Porque ese conocimiento va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Y cambia tu vida, no cuando vienes a una iglesia. Cuando cambia tu vida, cuando comienzas a crecer en el conocimiento del Señor. Cambiaste de camino al recibir a Cristo. Ya no eres tu Señor, ya no eres el Señor de tu propia vida. Ya no te mandas. Ya, como dice el canto, ya no eres el rey, sino Él es el rey. Él es tu Señor. Ya no te mandas solo. Entonces comienzas este camino y comienzas a crecer en el Señor. Vas a la iglesia y te enseñan que ya no hay que odiar, hay que amar. Ya no hay que vengarse, hay que perdonar. Ya no hay que andar altivos, hay que humillarse. Ya no hay, le hablo a él y a ella así. Ya no hay lo que había antes. Ahí entonces Tiburcio comienza a entender las cosas de Dios. Comienza a entender cómo es el caminar en el Señor. Y más que entender cómo es el caminar en el Señor,
Tiburcio necesita saber qué es lo que Cristo hizo en la cruz por él y para él. Necesita saber qué es él. Necesita saber quién es él ahora en Cristo Jesús. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Necesitas saber. Porque al saber, eso revoluciona tu vida, cambia tu vida. Necesitas saber dónde estás ahora en Cristo Jesús. ¿Dónde estás ahora? Necesitas saber de dónde eres. Necesitas saber ahora de qué linaje eres. Respuestas rápidas. ¿Dónde estás ahora? Vas a encontrar la respuesta. Tiburcio va a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Ahora, Tiburcio, estás sentado en lugares celestiales. Ahora, Tiburcio, esa es tu posición en Cristo Jesús. Tiburcio, ahora, ¿quién eres? ¿Cuál es tu linaje? ¿Cuál es tu naturaleza? Tiburcio, ahora tu naturaleza, tu esencia es divina. Eres hijo del Santo. Eres hijo del que vive por los siglos y de los siglos. Amén. Tu naturaleza, Tiburcio, es divina ahora. Antes no. Antes eras una creación de Dios, como todos los demás, como son las plantas, como son los animales. Pero ahora que recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, ahora que naciste de nuevo, naciste del Espíritu Santo, ahora que fuiste engendrado como Jesús, como el Señor Jesús, así de milagroso como fue su nacimiento del Señor Jesús, así como fue engendrado el Señor Jesús en el vientre de María, así tú has sido engendrado, dice la palabra, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, entiendes quién eres, entiendes de dónde estás, entiendes que tú no eres de este mundo, ¿no? Entonces, Tiburcio comienza a entender las grandes verdades de Dios, las grandes verdades de este mundo. Comienza a entender, va creciendo en el conocimiento de Dios. Entiende, por ejemplo, se da cuenta que este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Pero entiende que el príncipe de las tinieblas fue derrotado y tiene que entender eso. Va creciendo el conocimiento. No tengo que tenerle miedo. No, tienes que tenerle miedo. ¿Por qué no, Tiburcio? ¿Por qué dice Tiburcio? ¿Por qué? Porque Cristo derrotó a las huestes y potestades y los exhibió públicamente allá en la cruz del Calvario. Así que no tienes que temer absolutamente nada, querido Tiburcio, porque Él ganó por ti. Él venció por ti. Entonces, cuando entiende eso, Tiburcio, ya no tiene que estar zapateando la cabeza del diablo como algunas otras iglesias, con esos cantos que zapatean. No tiene que estar zapateando. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que pudo vencer a Satanás y todas las huestes de maldad. Entonces, Tiburcio va creciendo en el conocimiento del Señor. Cuando tú vienes al camino del Señor, necesitas crecer en el conocimiento de Dios. Y si tú vienes a la iglesia, o has venido a la iglesia y no has entendido estas grandes verdades, vas a vivir tu cristianismo a medias. Vas a vivir tu cristianismo en derrota. Vas a vivir tu cristianismo tratando de ser buen cristiano, como mucha gente de buen corazón, querido. No los estamos juzgando, simplemente que no han crecido en el conocimiento del Señor, no han entendido en su real dimensión, a cabalidad, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No han entendido la obra majestuosa de Cristo en la cruz. Porque hoy por hoy, lamentablemente también, se ha dejado de hablar de esa preciosa cruz, de lo que Cristo hizo en esa cruz. Se ha dejado de hablar.
Ahora se te dan todos los tips y todas las claves para el éxito en base a textos bíblicos, en base a pasajes bíblicos, ¿no? Entonces el domingo se convierte en un taller donde el pastor te predica y te enseña la manera para que esta semana puedas crecer financieramente, te pueda ir bien, puedas triunfar en esta vida. Ya no se habla de la cruz. Pero queridos, la responsabilidad de crecer en el Señor es absolutamente tuya. Es tuya. Crecer en el Señor. Crecer en el Señor. Conocer lo que Él ha hecho para ti. Entonces, ¿qué pasa? Una de dos: o Tiburcio comienza a crecer en el Señor y en el conocimiento del Señor, y ese conocimiento revoluciona su vida. Ese conocimiento de Dios cambia su vida. Ese conocimiento de Dios hace que sea un cristiano diferente. Ese conocimiento de Dios, de lo que Cristo ha hecho en la cruz, de lo que Cristo hizo por Él, para Él, quién es, dónde está, qué pasó en la cruz, qué hizo con Él. Todo ese conocimiento tan vasto, tan amplio, tan precioso, queridos, cambia totalmente la vida de Tiburcio. Porque al crecer el conocimiento cambia totalmente su forma de verse a sí mismo primero. Después cambia su manera de ver a los demás. Cambia su manera. Cambia. Al crecer en el Señor, cambia su manera de verse a sí mismo. Al crecer. Pero si no crece, si solamente viene a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia, pero no se da tiempo para conocerlo a Él. ¿Y cómo lo conoces? Simplemente abriendo este precioso libro llamado Biblia, llamado la Santa Palabra del Señor. Entonces puedes estar años y años tratando de ser un buen cristiano. O puede ser ese Tiburcio que crece en el Señor y cambia su perspectiva de la vida, cambia su perspectiva de sí mismo, cambia su perspectiva, su horizonte. Ya no se preocupa por los demás. Primero se preocupa por sí mismo. Al principio se preocupa por sí mismo. Crece en el conocimiento del Señor. Ya no se preocupa por sí mismo. Se comienza a preocupar por los demás. Pero se comienza a preocupar de los demás, no para criticarlos, no para juzgarlos, no para condenarlos, sino para orar por ellos, para extender una mano de misericordia, para ser paciente, para enseñarles el camino del bien, para interceder por ellos. Cambia. Él se mira a sí mismo y dice: wow, ya soy cristiano, pero ya no tengo que estar batallando. Ya estoy, ¿qué dice la palabra? Ya estoy completo en Cristo. Entonces, Tiburcio al crecer en el conocimiento de Dios, se da cuenta, la verdad le hace libre, y conocer es la verdad, y te hace libre de tus errores, cristiano. Te hace libre y dices: estoy completo en Cristo, nada de lo que yo pueda hacer puede añadir o quitar lo que ya Cristo hizo por mí. Estoy completo en Cristo. Entonces se da cuenta, ya se da cuenta de que ¿a quién le voy a creer? ¿Voy a creer a lo que ven mis ojos? ¿Voy a creer a lo que la gente me dice? ¿Voy a creer a lo que Satanás me dice? ¿O le voy a creer a quién? A Dios.
Y Dios, escucha, Dios, no un pastorcito, Dios dice que estoy completo en Él. Estoy completo en Él. Una de las canciones decía, soy hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando cantamos? Él dice que soy hijo de Dios. ¿Y saben qué? Yo le creo. Entonces yo tengo que, él al crecer el conocimiento del Señor, se da cuenta que al que tiene que escuchar Tiburcio es a Dios, no a la gente y ni siquiera a sí mismo. Querido, no escuches lo que dice tu corazón, es engañoso. Es más, no veas lo que tus ojos ven. Y no escuches menos la voz de Satanás. Necesitas escuchar lo que Dios dice. Y Dios dice que tú estás completo en Cristo Jesús. Y cuando entiendes esa gran verdad, así, entiendes esa gran verdad, ya sales de ese montón, pero es un montón inmenso, de esa inmensa mayoría de cristianos que por falta de conocimiento, están viviendo una vida. Pancracio sale de esa vida donde están tratando de ser buenos cristianos. Años y años ahí. No, pues sí, hermanito, tú sabes, la vida es dura. No, pues aquí batallando. Aquí no, pues tú sabes la carne. No, pues sí. Y ahí es todo ese grupo consolando, todo ese grupo de cristianos carnales consolándose unos a otros. Pues sí, la hermana sí, pues es bien criticona la hermana, pues sí. ¿Qué vamos a hacer? No, ya. Y es normal. Ya es normal. Ya es normal que hables mal de tu prójimo, ya es normal que le eches sal a la herida, ya es normal que critiques, que juzgues, que esto, ya es normal. ¿Por qué? Porque son una innumerable cantidad de cristianos que se han quedado ahí, salvos, sí, querido, porque han nacido de nuevo. Si han nacido de nuevo, si has nacido de Dios, tu esencia es divina. ¿Has sido sellado por quién? Tú has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y tú no has hecho nada para lograr ese sello, para que Dios sellara. Él te ha escogido y Él te ha sellado. Tú no has hecho nada. Y esa innumerable cantidad de cristianos están tratando de ser buenos cristianos, tratando, porque quieren añadir algo a su vida. Están tratando de ser santos, están tratando de hacer puntos con Dios. Y como andan en esa ignorancia espiritual, piensan que cuando hacen algo malo, Dios no les va a escuchar. Piensan que por sus buenas obras van a ser escuchados por Dios. Piensan que porque dan esto van a ser escuchados por Dios, dan al otro van a ser escuchados por Dios. No sé, yo voy a la iglesia. Por eso que cuántas personas vienen y te dicen, ve a la iglesia, te va a ir bien. No, querido. No, Dios no dice, Juanito ha ido a la iglesia. Ángeles, bendiciones, porque he ido a la iglesia. María no ha venido a la iglesia. No, ángeles, stop. Paren las bendiciones. No ha ido a mi iglesia. No es lo que tú haces o dejas de hacer que mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En Él debes apoyarte. Por Él tienes libre entrada.
¿Cuántas veces? Por eso que es innumerable grupo de personas, de cristianos, muchos, unos una cosa, otros otra cosa, unos, hermanita Idolina, puede orar por mí porque yo no me, como que usted escucha más Dios. ¿Saben por qué eso? Porque no se sienten dignos, piensan que Dios no los va a escuchar porque cojean de una pata y se tienen que apoyar en algo, cuando tienen que apoyarse en Cristo, porque cuando Dios va a escuchar a esta persona, le va a escuchar en el nombre de ¿quién? Cristo. Y todo lo que pidieres, pedirlo en el nombre de ¿quién? Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tan poderoso es ese nombre? ¿Por qué? Porque te dice Dios, sin Cristo, separados de mí, ni verte puedo, dice, ni verte, entiéndelo, ni verte, ni escucharte, ni recibirte. Gracias a Él tienes libre entrada al trono de la gracia, gracias a Él tienes libre acceso al trono de la gracia, gracias a Él. Entonces, cuando tú no entiendes esas profundas verdades, querido, profundas verdades, estás ahí estás navegando, tratando de ser buen cristiano, tratando de agradar a Dios, cuando en el único que Dios se agrada, lo he dicho miles de veces y lo voy a decir mil más, es en Cristo Jesús. Nada, a ver, y nos duele esto, que si nos duele, y nos duele en el orgullo, nada, y eso es steak, pero ojalá que lo puedas recibir, porque los que son bebés, no creo, siempre están, no saben la Biblia, pero están peleándome bíblicamente, no me dicen, ¿no? Pero ahí los veo, su espíritu está ahí, que no puedes hacer nada para agradar a Dios, nada. El único ser humano en el que se ha agradado nuestro Dios fue en su Hijo Jesucristo. Esa voz del cielo que salió dos únicas veces, dijo, este es mi Hijo amado en el quien tengo, en el cual me agrado. Apóyate en Cristo y siempre vas a ser recibido y aceptado ¿por quién? Por Dios. Porque Dios te va a ver a través de la santidad de su Hijo Jesús. Dios te va a ver a través de ese filtro de purificación, a través de ese filtro de justificación, a través de ese filtro de redención, a través de ese filtro por el cual se ha pagado el precio de tu libertad. Dios te va a ver a través de él. Por eso es tan importante, tan de suprema importancia, que ores, que clames, que supliques bajo el poderoso nombre de Jesucristo. No es un simple nombre, es la obra que Él hizo, es la obra de Cristo. En tus oraciones no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que es que la hermanita es buena. Dios no va a ver la bondad de la hermanita, no va a ver las obras de la hermanita, por más que duela, no va a ver, tiene un buen corazón la hermanita, no va a ver de eso. Dios va a ver a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso debes apoyarte. Pero para eso, para entender todas estas grandes cosas, necesitas crecer en el conocimiento del Señor. Pancracio puede estar en esa vida, tratando de ser buen cristiano, no quiere acercarse a Dios porque, ¿con qué cara voy me voy a presentar delante de Dios si me he portado mal? Por eso dice la palabra, entrad confiadamente ante el trono de Dios. Separados de mí, no nos cabe, no lo creemos, no entendemos. Nada, querido, nada es nada. Amados, entonces, Pancracio lo que hace, él comienza a crecer en el camino del Señor. A Pablo le pasó. Pablo trataba de ser muy cristiano y le fue como otra vez,
Creo que no, tal vez no estás entendiendo. Pablo, porque esto, pues quiero decir, no lo están entendiendo miles de cristianos en miles de iglesias en el mundo entero y me están escuchando por el medio de YouTube. No lo están entendiendo. Por muchas razones, porque no se les enseña en sus iglesias, porque ellos mismos no crecen por sí solos, no agarran, no leen su palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Tú que me escuchas por el internet, lee tu palabra y esa palabra te va a hacer libre. Libre de errores, libre de todas las cositas que un hermanito te aconseja, otro hermanito te aconseja, sin conocimiento alguno de la palabra. A Pablo le pasó. Pablo estaba tratando de ser buen cristiano. Oh, querido, el apóstol Pablo trataba y trataba de decir y fallaba. No quiero ver sus manos, pero yo voy a levantar, ¿ok? No levanten las manos. ¿Cuántos estamos tratando y tratando de ser buenos cristianos? Y falle, que falle, que falle, que falle, que falle. ¿Sí o no? Tratamos y se nos va la lengua. Tratamos y se nos van los ojos. Tratamos y se nos van los pies. ¿Qué dice la palabra? Tus pies corren presurosos al mar, ¿no? Tratamos de ser buenos cristianos, pero fallamos una y otra vez. Estamos juzgando, nos creemos más que los demás, aquí, allá, esto. Nuestros ojos se desvían donde no tienen que desviarse, nuestro oído escucha lo que no tiene que escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Tratamos de ser buenos cristianos y andamos, y al final del día estamos tristes. ¿Por qué? Porque le hemos fallado 1001 veces al Señor. ¿Qué pasó a Pablo? Hasta que Pablo comenzó a crecer en el conocimiento de Dios, a entender lo que Dios había hecho por él y para él, a entender su posición en Cristo Jesús, a entender de dónde era, cuál era su naturaleza, su esencia, a dónde iba, etcétera, etcétera, a entender todo eso. Y ese entendimiento lo hizo libre. Hasta ese momento Pablo, vamos a decirlo así, Pablo llegaba a la iglesia y empezaba a criticar a uno y a otro. Y y fulano, y sutano, y mengano, y aquí y allá. Y los músicos deberían hacer esto y el otro, y el pastor debería esto y el otro, y la hermanita, preocupándose por todos los demás. Y no se preocupaba por sí mismo. Entonces, consejo, si tú eres un Tiburcio, como nuestro amigo y hermano Tiburcio ahora, que ha venido a los pies del Señor, que has entrado a los pies del Señor, lo primero que tienes que hacer es preocuparte de ti mismo. Preocuparte de ti. Pablo le dijo a Timoteo, preocúpate por ti mismo. No te preocupes por los demás. No te preocupes por los demás. Antes, en el camino, cuando no eras cristiano, te preocupabas por los demás. No, que fulano, ¿y viste fulana? ¿Y qué más? Ave María. Te preocupabas por los demás, criticabas a los demás, juzgabas a los demás, etcétera. Tus ojos estaban miraban a los demás. Cuando ya Tiburcio viene al camino del Señor, primera tarea, tienes que preocuparte por ti mismo. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, búsquelo. Pablo le dijo a Timoteo, preocúpate de ti mismo. Agarra ese espejito y dile, Señor, corta aquí, limpia acá, saca esto, aumenta aquí, haz lo que tienes que hacer. Entonces, hay un tiempo donde comienzas a preocuparte por ti mismo y dejas que Dios haga su obra maravillosa. Te preocupas por ti mismo y te preocupas por conocer de Dios. Resulta que te preocupas por enamorarte del Señor. Y al conocer de Dios, te enamoras de Él. Gracias, mi hermano. Hermana. Al preocuparte por
llego al camino del Señor. Y pues yo siempre tenía novia. Entonces, yo soy un Tiburcio donde conozco al Señor y digo, ¿y ahora novia? A ver, una hermanita, tiene que ser una hermanita por soy cristiano. Era nuevito, no sabía cómo era la jugada, no sabía cómo era la vida cristiana, ¿no? Entonces ahí estaba, ¿no? Queriendo aprender. Y me acerco a uno de los líderes y me dice, pues, tu novia tiene que ser de la tribu. ¿Me tengo que vestir de indio o qué? De la tribu. No, ¿verdad? Pero ahí voy aprendiendo. Entonces, primero, de la tribu, ¿de cuál tribu? No unáis en yugo desigual. Tiene que ser del pueblo de Dios, tiene que ser. ¿Qué pasa con la mayoría de cristianos? Ah, no, es que mi hijita está de novio con uno que no es cristiano, pero no importa, el buen chavo. Bueno, Satanás, y le crees. Y le crees. Hoy, pero no, ya nada, o sea, no, que novia con uno que uno es, a ver, no es cristiano, y pues, y el papá de la novia va a venir. El papá de la novia, que es hija de Dios, va a venir. Y el papá del novio, ¿quién es el papá del novio? Si no es cristiano, si no es hijo de Dios, es Satanás. ¿Va a venir a la boda también? No unáis en yugo desigual. Entonces el líder me dice, ¿sabes qué? Tienes que ser así. Conozco una muchacha cristiana bien, mira que no soy tan feo, me dice, ok. Y yo le llevaba 5 años de diferencia y me dice la chavita, sí, oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, me encantas, me gustas, pero me dice, pero tenemos que hablar con el pastor. Yo era un Tiburcio que recién había llegado al camino del Señor. Y yo, ¿hablar con el pastor? Yo ya era abogado y voy a hablar con el pastor para pedir permiso. Claro, un abogado de 22 años, la chavita tenía 17. Y la de 17 me dice, vamos a hablar con el pastor. Ok, vamos, ¿no? Entonces yo pues confiado porque no sabía todavía cómo era el camino del Señor. Necesitaba que me enseñen cómo era el camino del Señor en todas las áreas. Pues yo confiado dije, no, voy y le digo al pastor, pues que ella es cristiana, yo también, colorín colorado, este cuento, ¿no? Entonces, que vamos, y el pastor me dice, el pastor era de mi misma edad, el pastor era, un año menor que yo, y me dice, déjenme orar, denme 2 semanas y vuelvan. Yo no sabía qué decir, o sea, yo, ok, bueno, me salgo y digo, bueno, pues qué, no, hay que esperarme, bueno, yo estaba perdido, yo decía, ¿qué es esto? Pasan 2 semanas, le digo, oye, vamos a hablar con el pastor, pues vamos, y me dice, no, todavía no tengo nada de Dios, 1 semana más. Yo, ¿qué tiene que tener? Somos cristianos, ¿qué onda? Porque no había leído la Biblia. Y tenía yo mi opinión y decía, yo soy cristiano, ya soy cristiano, tú eres cristiana, ¿qué rollo? Y les hablé a mis amigos que eran cristianos de la iglesia y me dice, si el pastor dice que esperes, tú esperas, tú no discutes, tú obedeces, tú te sujetas. Y eso para mí será chino. Porque antes de ser cristiano, este Tiburcio, ¿qué hacía? Yo me sujetaba a lo que yo decía. Yo no me sujetaba a nadie. Entonces, vengo acá al camino y me dice, sujétate, obedece, tú obedece y punto. Tienes que obedecer a tu pastor y punto. Oh, hermanos. Pero bendito sea el Señor que Dios me dio fuerzas para obedecer. Pasa 1 semana más, volvemos donde el pastor, que era menor que yo, 1 año, porque otros pueden decir, es que el pastor no tiene experiencia.
Qué bueno. Cuando tu pastor, si usted va a alguna otra iglesia o sus hijos no van a una iglesia y diga, ¿y el pastor no tiene experiencia? ¡Qué bien! Porque un pastor no tiene que usar su experiencia para pastorear al pueblo. Tiene que escuchar el latir del corazón de Dios para guiar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? No su experiencia, queridos. No es la experiencia, es el corazón de Dios que tiene que escuchar. O dígame, un hombre que se ha divorciado 5 veces y ha tenido 5 mujeres, dígame que es un experto, tiene una experiencia en matrimonios, le vamos a invitar a dar una conferencia matrimonial. ¿La experiencia le vale? No, ¿verdad? No es por experiencia, querido. Ayúdame a contar de tal manera mis días que traiga al corazón el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría, ¿no? Entonces volvemos. Ahí ya, yo dije, pues ahora ya, la tercera semana, ya. Amados, volvemos y el pastor nos dice, sí, ya Dios me ha dado una respuesta y me dice que no. No. Sí, o sea, qué oso, ¿no? A ver, dígame. Entonces ahí está, voy a obedecer al pastor porque yo pienso. ¿Cuántas veces he escuchado? Pero es de ese grupo de personas que no han crecido en el Señor, queridos. No han crecido en el Señor, en el conocimiento de Dios. No entienden que cuando Dios dice obedecer a vuestros pastores, sujetar a vuestros pastores, es obedecer y sujetar. Punto. No han entendido cómo se maneja la esfera espiritual, cómo se maneja la dimensión espiritual. Dice, si no te puedes sujetar a alguien que ves, menos te vas a poder sujetar a alguien que no ves. No entienden la dimensión espiritual. No es un saco, no es un jovencito, un viejo. Es Dios que ha puesto a alguien para que tú lo obedezcas. Entonces hay ese grupo de gente que, no, yo pienso que no. ¿Y cuántas veces me ha tocado predicar? Y literalmente puedo escuchar a la gente sin escucharlos, pero puedo escuchar su corazón que dice, no, pero yo pienso que no es así. Y no saben ni nada de la Biblia, pero yo pienso que no es así. ¿De dónde se ha inundado esto en la vasta mayoría de cristianos? De gente que como Tiburcio han llegado a la iglesia y se han estancado ahí. Son salvos, ojo, sí son salvos, si han nacido de nuevo, porque ya son justificados, ya su naturaleza es divina. Ya son santificados. ¿En quién? En Cristo. Ya están completos. Pero hermanos, no han crecido en el conocimiento del Señor. No dice, no han crecido suficiente para que Dios mande un ángel y diga, este sí y este no. Este entra al cielo y este no porque no ha crecido. Este no, este porque todavía sigue mintiendo. No. Son salvos, pero ahí están dándose cabeza con cabeza, luchando, tratando de ser buenos cristianos. Pero bendito Dios, que hay de esos Tiburcios que toman a Dios en serio y agarran la santa palabra de Dios y comienzan a crecer en Él. Comienza a crecer en Él. Dice la palabra del Señor, estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo. ¿Qué significa esto? Que nada nos falta. Colosenses 2 estoy leyendo, ya hemos leído. Nada nos falta. No puedes hacer nada para añadir o quitar lo que ya Cristo hizo en ti. Estás completo en Cristo. En otras y pocas palabras,
repito, nada podemos añadir o quitar a lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando entiendes esto dices, ay, gracias Señor, porque cuántos cristianos, no lo quiero avergonzar, no levante la mano. ¿Cuántos cristianos antes, ahí cuando estábamos en ese grupo, y de repente usted sigue en ese grupo, piensa que todavía le falta para ser buen cristiano? Le falta todavía, porque todavía ahí estoy. Está tratando de ser buen cristiano. No puedes añadir nada. Nada. Créalo. ¿Qué dice el libro de Hebreos? El caminar del cristiano es por fe y no por vista. Sí, tu vista ve que, tu vista ve, te miras y dices, me falta aquí, me falta allá. Pero es por fe, creyendo lo que Cristo ya hizo por ti. Y entiéndelo esta noche, créelo esta noche, usted está completo en Él. Créalo así como cree en su salvación, así como cree que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Usted que me escucha, si es cristiano nacido de nuevo, nacido del Espíritu de Dios, preste atención, usted está completo en Él, nada de nada le falta a usted. Y es para no creer, ¿verdad? Porque tú dices, a mí sí. ¿Sabes por qué? Porque tú te miras en el espejo y dices, no, todavía yo le fallo en esto a Dios. El asunto es que Dios te mira tú eres esta persona, bajo la prisma, el prisma o la prisma como tú quieras llamar, que es Cristo Jesús. Y su santidad es tu santidad. A ver, repita conmigo. La santidad de Cristo es mi santidad. La santidad de Cristo es mi santidad. Por eso cuando dice la palabra, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Es la santidad de Cristo. Porque si no, ¿quién sería al cielo? Nada te falta. A ver, más despacito. Primero, hemos dicho, usted no era cristiano. Segundo, hemos dicho, usted nace de nuevo y Cristo les regala la salvación. Es entonces que comienza el proceso de conocimiento de lo que Cristo hizo por usted. Comienza a crecer. De lo que ahora usted es en Cristo. Dices, a ver, ¿qué soy ahora? Eres un hijo de Dios. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué atribuciones me da eso? Ser hijo del Dios viviente. Linaje escogido. Suena bonito, ¿verdad? Linajes que somos, todo el pueblo de toda la iglesia dice, linaje escogido, ya el sacerdocio, ya se goza. Pero ¿saben qué es? ¿Saben qué es? Cuando sepas te vas a, como Hulk te vas a inflar. Y vas a andar así. Vas a andar así por esta vida. Cuando entiendas, conozcas, crezcas en el conocimiento. Si no, vas a ser nomás como la mayoría de hermanos cristianitos, que uno agarra a alguien y dice, ¿qué somos, hermanos? Pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Que es verdad, pero entienden lo que están diciendo. Si son real sacerdocio, nación escogida, linaje escogido, ¿por qué siguen viviendo así? ¿No? Como la tortuga, las cabezas ya se meten, ¿no? Porque simplemente son ese grupo de hermanos que han nacido de nuevo como Pancracio y se han quedado ahí. Y no se están beneficiando de todo
que Dios ha hecho por ellos en la cruz del Calvario. Entras en ese proceso de conocimiento, en un proceso, dijimos, repito, donde primeramente, donde debes ocuparte de usted, donde debe ocuparse de usted mismo y no de los demás. Repito, antes mirabas a otros, criticabas a otros, juzgabas a otros, condenabas a otros y seguías pecando sin ton ni son. Antes de nacer de nuevo, hacías eso y muchas cosas más. Ahora en Cristo debes, debes ocuparte de ti mismo y no de los demás. ¿Escuchaste? Es que mi papá, es que mi esposa, varón, ocúpate de ti mismo, querido. Tú eres la cabeza del hogar, pero eres la culpable, sí, pero tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Es que ella es la culpable, sí, era la culpable, así como Eva fue la culpable, pero ¿quién era el responsable de saber dónde estaba su mujer? Dios, ¿qué le preguntó a Adán? ¿Dónde estás? ¿No? Querido, eso al crecer en el conocimiento de Dios, vas a entender que no tienes que estar mirando a tu esposa, echándole la culpa a tu esposa, sino vas a asumir tu responsabilidad como varón, como el sacerdote que Dios te ha puesto. ¿Entiendes qué es sacerdote? A ver, ¿qué es el sacerdote? El sacerdocio que Dios te ha dado en tu hogar. ¿Entiendes? Ese conocimiento revoluciona tu vida. Eres el responsable de tu hogar. Entonces comienzas a orar, comienzas a ayunar, comienzas a leer la palabra. Cuando creces el conocimiento. Cuando no, eres un cristiano que nomás ahí está, en el montón, luchando, tratando. Decíamos, no, pues aquí tú sabes la carne y entre carnales se dice, sí, los hermanitos así nomás, ¿no? Entras en un proceso, querido. Cuando comienzas a conocer al Señor, entras en un proceso de bajada. Ojo, no es de subida, es de bajada. Entras en un proceso de bajar, de rendirte, de callar, de morir, de pisar tu orgullo, de morir a todo lo feo que traías antes. Un proceso, repito, donde te ocupas de ti mismo y ya no de los demás. Y luego, cuando ya llegas a entender lo que Cristo hizo en la cruz, ya has crecido en el conocimiento del Señor, no te has estancado ahí juntamente con los demás hermanitos. Y si estás estancado con los demás hermanitos, dile, hermanitos, con su permiso, yo continúo acá. Yo voy a crecer en el conocimiento del Señor. Si ustedes no quieren, allá ustedes. Yo voy a crecer. Y usted crezca en el conocimiento de su Dios. Ya en el tercer paso, cuando has madurado, cuando has descendido al siguiente nivel, no has subido al siguiente nivel, cuando has descendido al siguiente nivel, ojo, no subes, bajas. ¿Y bajas a dónde? A los pies de Cristo. Bonita esa canción que dice, ¿verdad? ¿Dónde hay que vivir? A los pies de Cristo, dice, ¿no? Bajas a los pies de Cristo. Y ahí cuando Dios ya trabajó en tu vida, comienzas a preocuparte por los demás nuevamente. Pero ya cuando Dios ha trabajado en tu vida, ojo, ya otra vez vuelves a preocupar de los demás nuevamente, pero ya con otro corazón, con otra mente. Ya ves a tu prójimo con ojos misericordiosos. Ya ves a tu prójimo con paciencia.
Ya no lo pisas, ya no lo criticas, ya no lo condenas y ya no haces nada de eso con tu prójimo. ¿Por qué? Porque has madurado. Has entendido lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Has entendido que no puedes seguir jugando al cristianito. Has entendido que no puedes seguir siendo tibio. Has entendido que no puedes seguir viviendo entre dos mundos. Has entendido que estás completo en Él. Y estando completo en Él, sabes que no hay espacio, no hay margen para el pecado. No hay margen para lo que hacías o eras antes. Por eso, en esta tercera etapa, ya no estás batallando contigo mismo. Porque has entendido por fe que estás completo en Él. A Pablo, repito, a Pablo le pasó. Hasta que entendió. Y luego lees las 13 cartas paulinas, las 13 cartas de Pablo. Ya es un Pablo diferente, un corazón diferente. Lees a Pedro, lo mismo. Pedro, el que quería cortar, el cortador de orejas, el mocha orejas, el que Pedro, me amas. Pero yo te amo, tú sabes, Señor. Señor. Hasta que realmente entiende, conoce a su Señor y le dice: Señor, tú lo sabes. Baja los pies y le dice: Señor, tú lo sabes todo, Señor. Entiende. Entiende que Él es todo. Y comienzas a ocuparte de los demás. ¿Pero para qué? Para orar por ellos. Para hablarles de Cristo. Para interceder por ellos. Comienzas a extender tu mano de misericordia. Ya no te escapas de ellos. Ya no dejas de hablarles. Comienzas a extender tu misericordia. Y dejas que tu amor los atraiga con lazos de amor. Él te va a dar gracia con tus enemigos, con la gente que te cae mal. No se ocupe de los demás, ocúpese de usted mismo, para luego ocuparse de los demás, pero con el corazón de Dios. Increíble, pero se ha pasado la hora 8:30, ¿pueden creer? Qué barbaridad, perdónenme, hermano, ni me di cuenta. Quiero terminar esto para cerrar. Miren, entre las cosas que tenemos que entender, hermanos. Primero, ¿qué es estar completos en Él? Tienes que, estoy completo en Él. 2, sabías que estás muerto, ya estás muerto, no vas a morir. Es que tienes que morir. No, ya estás muerto. ¿Me entiendes? Es que tienes que morir, no, ya estás muerto. Es que hay que crucificar la carne. ¿Cuál? Ya estás crucificado. Es más, ya estás crucificado, ya estás resucitado en Cristo. Todo eso dice la palabra. Pero necesitas entender. Y cuando entiendes esas grandes y hermosas verdades, tu vida cambia. Tu día a día va a cambiar. Y es lo que Dios quiere para ti esta noche. Que tu vida como cristiano cambie. Amada hermana, hermano que está esta noche. Vamos a orar. Señor amado, tu deseo es que crezcamos en el conocimiento tuyo, dice tu palabra, Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de este mundo, libre de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias opiniones. Hasta de lo que nosotros pensamos, cómo tiene que ser la vida cristiana. Caemos en somos sinvergüenzas y somos unos descarados al pensar nosotros que saber cómo se tiene que vivir la vida cristiana, cuando tú eres el único que nos dicta cómo se tiene que vivir, y eso lo encontramos en tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra que ha sido sembrada esta noche dé fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.